muy gentiles. Bueno, bienvenidos. Como les mencionaba, mi nombre es Fausto Díaz, soy el coordinador de los servicios de seguridad y salud ocupacional que brindamos como Cámara de Comercio de Quito, y el día de hoy, a través de este webinar, les voy a presentar unos lineamientos que los empleadores pueden seguir para reducir el riesgo de exposición de sus trabajadores al COVID-19. Obviamente esto es post-cuarentena, una vez que las autoridades nos permitan este retorno de actividades paulatinamente, ¿sí? Los temarios que vamos a tratar el día de hoy en este webinar es una parte introductoria en la cual nosotros vamos a tener generalidades del coronavirus, una breve cronología del COVID alrededor del mundo, información relevante de la Organización Internacional del Trabajo, etapa de adaptación post-cuarentena. Aquí vamos a hablar de un tema importantísimo, de medidas a tomar en consideración en pilares importantes, medidas preventivas como tal, el distanciamiento social y el uso obligatorio de EPPs, la cinemática de fluidos y el bloqueo de fluidos. Algo importante, este webinar tiene una duración aproximada de 1 hora. Ya la presentación que van a tener el día de hoy, que les voy a presentar, tiene más o menos una duración de 30 a 40 minutos. ¿Sí? Luego de esto voy a proceder a responder a cada una de sus inquietudes que me van a hacer llegar a través de justamente del link del webinar y poder contestar a cada una de ellas. De igual forma, en el caso de que alguna consulta no haya podido ser cubierta durante esta hora, me pueden enviar un correo a la dirección electrónica, no sé si pueden ver sobre mi pantalla, se encuentra mi correo electrónico fdiaz@lacamaradequito.com. ¿Sí? Dicho esto, empezaría el webinar. ¿Sí? Como parte introductoria, el tema de generalidades del coronavirus. El coronavirus, como agente patogénico en humanos, se remonta desde los años 60. Sin embargo, se conoce 7 tipos de coronavirus que infectan al humano. De estos 7, 3 de estos tipos de coronavirus conllevan a afecciones graves de neumonía en el siglo XXI. ¿Cuáles son estos 3 tipos de coronavirus? Estos 3 tipos de coronavirus son el SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. El SARS-CoV-1 es un síndrome de respiratorio agudo severo que se dio en China en el año 2002. Posible huésped o el huésped considerado es la civeta. En cambio, el MERS-CoV, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, se dio obviamente en la región de Oriente Medio en el 2012. Ya en este caso tenía como posible huésped o el huésped los dromedarios. Y el SARS-CoV-2, COVID-19, que surgió en diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, en realidad este animal hospedador todavía científicamente no se ha llegado a distinguir. Sin embargo, algunos estudios de Nature nos dicen que un posible huésped puede ser el pangorín, ¿ya? Existe alta demanda en el tráfico de este tipo de animal silvestre en los mercados de China, ¿ya? Obviamente el posible reservorio de estos 3 tipos de coronavirus se menciona el murciélago, pero como les menciono en el caso del COVID-2, el animal hospedador aún no ha sido descubierto o la comunidad científica no da el aval para esto, ¿ya? Este tipo de transmisión transmisiones son a través de zoonóticas o conocida como zoonosis, que se transmite de animales a seres humanos, ¿ya? De esta forma, sería la parte introductoria, una breve cronología de cómo se dio el tema del coronavirus alrededor del mundo. Partimos del 31 de diciembre del 2019 en una ciudad llamada Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, donde se dieron unos primeros casos de neumonía que aún se desconocía el tipo de afección o en realidad qué animal lo estaba transmitiendo. Sin embargo, para el 4 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud por primera vez informa en redes sociales la existencia de pequeños casos de un conglomerado pequeño de personas que presenta casos de neumonía, ¿ya? Pero mencionan que son sin fallecimiento. Ya se empieza a hablar entre el 31 de diciembre al 4 de enero que este posible transmisor es
el murciélago. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, no se conoce el animal huésped de este COVID. ¿Ya? Para el 13 de enero, el primer caso de China, perdón, el primer caso que fue fuera de China se dio en Tailandia, justamente de una mujer que provenía de la ciudad de Wuhan y que se había trasladado a Tailandia. Entonces, el 13 de enero se da el primer caso fuera de China. Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Ya? Esta emergencia o esta declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional conlleva a que todos los países tomen medidas de contingentes. Pero para esto, el 28 de febrero, el COVID ya se había propagado a más de 50 países alrededor del mundo. El 29 de enero, ya asentando el tema del COVID en nuestro país, se registra el primer caso de COVID de una mujer proveniente de la ciudad de España, justamente que venía o vino a visitar a sus familiares, y las autoridades nos informaron a través de un comunicado, una rueda de prensa, que tenía el Ecuador su primer caso de COVID. Sin embargo, el cerco epidemiológico, si a ciencia cierta se mantenía de alguna manera una referencia general, todavía no se tomaban estas contingencias necesarias. Ya para el día de ayer que saqué los datos, al 13 de abril, según los datos oficiales, existen ya más de 1.8 millones de casos confirmados de COVID alrededor del mundo, más de 113.000 muertos y más de 400.000 reproducciones. ¿Sí? Un dato muy importante y relevante. ¿Qué pasa con el empleo alrededor del mundo? Ya, yo me remito a las fuentes oficiales. Según la Organización Internacional del Trabajo, a través de este comunicado o esta publicación que sacaron de COVID-19 y el mundo del trabajo y sus estimaciones actualizadas y un análisis específico por actividad, nos menciona justamente que más de 4 de cada 5 personas, es decir, el 81% de los 3.300 millones que corresponden a la fuerza de trabajo mundial, se van a ver afectados. A inicios del mes de marzo, la OIT nos había mencionado que alrededor del mundo iban a existir alrededor de 25 millones de desempleos. ¿Ya? Sin embargo, en esta nueva publicación del 7 de abril del 2020, nos indican que ese dato se va a quedar muy por debajo del oficial. En realidad se estima que va a ser muy por encima de los 25 millones de desempleos. ¿Ya? Entonces, dicho esto, es importante mencionar que nosotros tenemos que entrar en una etapa de adaptación, una etapa en la cual debemos tratar de convivir con el COVID, ¿ya? Obviamente, para poder tener esta etapa de adaptación, nosotros debemos haber llegado a aplanar la curva y lograr contener los casos de propagación comunitaria. Y una vez que tengamos este aplanamiento de la curva, y retomando actividades, tomando justamente alternativas de seguridad, medidas muy rigurosas en el tema de seguridad en cada uno de los empleos, en cada uno de nuestros hogares y en las actividades de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, para esto, nosotros hemos planteado estos pilares fundamentales. Obviamente, el reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo van encaminadas a qué aspectos. Al primer pilar, que es el área de talento humano y las modalidades de trabajo. Aquí se debe debatir qué trabajos son indispensables que uno tenga que mantenerlos de forma física o de forma presencial y cuáles podemos mantenernos nosotros a través del teletrabajo. En infraestructura, es inminente que nosotros tenemos que hacer controles de ingeniería. Estos controles de ingeniería nosotros lo hemos llamado ingeniería sin contacto. ¿Ya? Más adelante voy a ir explicando cada uno de estos pilares específicamente a mayor detalle para su conocimiento. El espacio de trabajo es el tercer pilar, el distanciamiento, la limpieza y la desinfección. Nuestro cuarto pilar, la modalidad del medio de transporte. Y el último pilar, que en realidad es el primero que engloba, es la higiene personal y el distanciamiento social. ¿Ya? Pero ¿por qué es tan importante el tema de la higiene personal y el distanciamiento social?
para lo cual obviamente nos vamos a enfocar en una técnica milenaria de hace muchísimos años que salva vidas. Y es la que la comunidad científica nos ha venido tratando de explicar durante todo este tiempo, que el lavado de manos con agua y jabón es el mejor protector que tenemos nosotros ante el contacto del COVID con nuestra actividad cotidiana, ¿ya? Y obviamente el aplanamiento de la curva a través del distanciamiento social, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esta técnica milenaria de la higiene personal y el lavado de manos? ¿Cómo el jabón destruye al COVID? Para esto, es importante mencionarles de forma general cuál es la estructura del coronavirus. El coronavirus tiene una capa lípida que recubre el material genético. Esta capa lípida, perdón, está formada alrededor con unas cabecitas como de fósforo en las cuales son proteínas. Estas proteínas son las que se infectan a nuestras células, se unen a nuestras células y a través de estas proteínas comparten este material genético, el ARN del virus, y comenzamos a tener una infección completa de nuestras vías respiratorias, en este caso de nuestros pulmones, ¿ya? Pero, ¿cómo funciona el jabón? Más bien dicho, ¿de qué está compuesto? El jabón tiene dos partes, una cabeza y una cola. Esta cabeza es una cabeza hidrófila, es decir, que es afín al agua, y una cola que es hidrófoba, que es, obviamente, no es afín al agua, pero es lipófila, que es afín a los lípidos, es decir, a las grasas. Entonces, si nosotros mezclamos el agua con el jabón y el virus, lo que tenemos es lo siguiente. Estas colas que son lipófilas, que son afines a las grasas, van a adherirse al recubrimiento del coronavirus, a esta capa lípida, lo que provocan que esta capa se destruya y obviamente el material genético al interior del virus se va a desparramar y se va a prácticamente eliminar el virus. Entonces, por eso justamente se dice que esta técnica milenaria es la principal medida de contingencia y es en la cual nosotros vamos a ahondar en todas las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Para esto del tema del distanciamiento social y el aplanamiento de la curva, me remito al biólogo molecular estadounidense Sui Juan, que ustedes le ven en pantalla, que en marzo del 2020 justamente él hizo un comunicado oficial en los Estados Unidos de por qué era necesario el uso de una mascarilla y el tema del distanciamiento social. También puso mucho énfasis en que las actividades en las cuales estén desarrollando el producto o fabricando el tema de mascarillas no se puede parar porque es necesario para la contención de esta pandemia. Entonces, él nos explicaba a través de un cuadro en el cual nos decía, después de los primeros 100 infectados, si ustedes se fijan en la curva roja, después de los primeros 100 infectados, si es que no hacemos nada, si es que no hay distanciamiento social y si es que no se usa una mascarilla, obviamente el pico de contagios se daría en el día 47. ¿Y cuántos infectados tendría en Estados Unidos? 57 millones de casos. Perdón, un dato importante. ¿Qué es lo que pasa en este pico? Si es que no se hace nada, no hay hospital, ni carga humana, ni médicos, ni equipos, en este caso respiradores, ni camillas, ni infraestructura que pueda cubrir esa altísima demanda de 57 millones de casos en los primeros 47 días. Por eso es importante y nos habla el tema de mantener esta distancia y utilizar mascarilla para que el aplanamiento de la curva se dé en el 50%. Es decir, que el tope máximo de infectados se daría al día 63 con un pico de 32 millones de personas. Sin embargo, esto daría tiempo para que en estos días, desde el día 47 hasta el día 63, podamos tener casos de recuperados. Es por eso que esa cifra de más de 410,000 recuperados ayudarían a que estas unidades hospitalarias no colapsen, ¿ya?
Este pico se pudo evidenciar en la mayoría de países, por no decir en la totalidad, ¿ya? Primero empezó en China, sin embargo, el gobierno de ellos hicieron una etapa de confinamiento y decidieron construir hospitales en tiempo récord para cubrir la demanda justamente de todos los casos que se presentaban de manera continua, ¿ya? Luego nos trasladamos el tema de Italia, en el cual de igual forma se llegó al colapso y hubieron miles de muertes, luego en España y finalmente en Estados Unidos, que es el país con más casos confirmados en el tema del coronavirus. ¿Sí? Entonces, por esto es importante que este aplanamiento se dé en todo país en el cual esté presente el coronavirus. ¿Sí? Dicho y esto, ¿qué distancia debemos mantener? Cuando hablamos el tema del distanciamiento social, no nos dicen qué distancia debemos mantener. Sin embargo, este biólogo molecular también nos daba una explicación muy clara a través de la cinemática de expulsión de fluidos. ¿Qué nos decía aquí? Él nos hablaba justamente de qué es lo que pasaba cuando una persona tose, cuando una persona estornuda o cuando una persona exhala. ¿Ya? Entonces, cuando una persona no ha hecho ninguna de estas actividades, se va a mantener, está hablando aerosoles, partículas menores a 10 micrones, ¿ya? Sin embargo, cuando tose, estas partículas van a viajar a 10 metros por segundo y van a llegar a una distancia de hasta 2 metros, un poco más. Sin embargo, cuando uno estornuda, esta velocidad de las partículas va hasta los 50 metros por segundo y llega a distancias superiores a los 6 metros, ¿ya? Sin embargo, esto también hay que considerar que esto sería sin el uso de una mascarilla, ¿no? Una persona que esté enferma y no usa mascarilla o no decide utilizar mascarilla. Y también está la parte de exhalación o la parte de los aerosoles o estas partículas pequeñas menores a 10 micrones que se quedan suspendidas en el aire. Estas partículas llegan a una distancia aproximada de 1.5 metros. Cuando nos hablan de distanciamiento social, nos dicen 1.5 metros, obviamente ocupando el tema de una mascarilla, ¿ya? Entonces, lo que les mencionaba, ¿qué pasa y si uso una mascarilla? ¿Cómo esto cambia? Entonces, el doctor Juan nos decía que para esto tenemos que aplicar la cinemática del bloqueo de los fluidos. Entonces, cuando nos explicaba la cinemática del bloqueo de los fluidos, él nos ponía en este cuadro explicativo muy claro y muy conciso qué es lo que pasa cuando una persona estornuda o una persona tose o estornuda a una distancia de entre 2 metros, trasladado a las normas estadounidenses, 6 pies, más o menos 1.8 metros, ¿ya? Entonces nos decía, ¿qué pasa si una persona tose o estornuda? ¿Qué es lo que le pasa a la persona que recibe esas partículas expulsadas por esta persona? ¿Ya? Estas partículas van a viajar y se van a inicialmente a mantener en nuestra parte, en nuestra cavidad, en nuestras fosas nasales, ¿ya? En la parte superior de nuestra nariz. Sin embargo, si es que no tenemos nosotros el uso ni de una mascarilla quirúrgica ni una mascarilla de factor N95, estas partículas van a irse depositando, las más pequeñas, hasta los bronquios y llegando a los alvéolos, en donde se comienza a propagar este virus de forma rápida y obviamente se dan los casos de neumonía, ¿ya? ¿Qué pasa si es que nosotros utilizamos una mascarilla quirúrgica? ¿Ya? Estas partículas de hasta 10 micrones, perdón, se van a quedar hasta el tracto respiratorio, es decir, van a ingresar partículas, pero en realidad no es que tenemos una protección total. Sin embargo, con el bloqueo de una mascarilla factor N95, vamos a evitar que estas partículas pequeñas, las que llegan a los bronquios y alvéolos, se depositen al interior de los pulmones, ¿sí? Entonces, aquí nos indicaba en este cuadro el tema del mecanismo de permeabilidad. ¿Qué pasa si es que yo estoy utilizando una mascarilla y una persona que no tiene mascarilla tose o estornuda? Y de igual forma, ¿qué pasa si una persona que esté enferma tose o estornuda?
qué cantidad de partículas atraviesa la mascarilla y llega a las personas que no tienen una mascarilla. Entonces, para lo cual, él nos ponía tres tipos de mascarillas. La una nos decía, una hecha en casa, que puede ser con un pedazo de tela o puede ser con una bufanda o de alguna manera miles de formas que se han ingeniado las personas. El tema de una mascarilla quirúrgica y una mascarilla factor de protección N95 según la NIOSH y FFP2 en la Unión Europea. ¿Ya? Entonces nos decía un valor referencial de 100 partículas, en realidad una mascarilla tradicional hecha en casa va a retener el 67% de estas partículas. Una mascarilla quirúrgica va a detener el 75% de las partículas. Y si estoy usando una mascarilla de protección N95, va a retener el 99% de estas partículas emitidas al ambiente. Viceversa, si es que vamos hacia una persona, en realidad el porcentaje de retención que va a tener de partículas, en este caso, si el valor referencial es 100, el 90% de partículas van a salir hacia el exterior con una mascarilla en casa. El 50% van a salir con una mascarilla quirúrgica y solo el 30% va a salir si es una mascarilla de factor N95. Es decir, en este simple ejemplo, si es que nosotros utilizaríamos tanto la persona enferma como la persona que no está enferma mascarilla, nosotros podríamos estar cubiertos de un gran parte por una mascarilla quirúrgica. Y si es una factor N95, mucho mejor, ¿ya? Yo no sé si en el caso de ahí ustedes pueden verme a mí mientras estoy exponiendo, sin embargo, yo tengo en mi mano una mascarilla de factor N95, ¿sí? Cuando yo me coloco la mascarilla de protección N95 y quiero alargar el tiempo de vida útil, porque estas mascarillas son un poco más costosas que una mascarilla quirúrgica, yo puedo recubrir mi mascarilla factor N95 con una mascarilla quirúrgica. Es decir, tengo dos rangos de protección y extiendo el tiempo de vida de mi mascarilla factor N95. ¿Sí? Los tipos de mascarilla que yo les mencionaba, según la filtración, existen las europeas y las americanas. Si hablamos a nivel europeo, tenemos que hablar de FFP1, FFP2 y FFP3. La número 1 tiene el 78% de filtración, la número 2 el 92% de filtración, la número 3 el 98% de filtración. Sin embargo, si hablamos de las mascarillas americanas, el factor de protección NIOSH N95 nos habla un factor de protección del 95%, la N99 un factor de protección del 99% y la N100 un factor del 99.7%. ¿Sí? En estas tenemos nosotros en el mercado mascarillas de protección en 95, la 8210, la 8511 y mascarillas N100 que como les decía es más específicas. En este caso, una mascarilla referencial FFP2 sería como una N95. Si es que ustedes están por comprar insumos de mascarillas que vienen de la Unión Europea, la consideración que deben de tomar es que sean de mínimo de protección FFP2 y FFP3. Las FFP1 no serían las idóneas, sin embargo, si se utiliza esta doble protección, como les indicaba, de una factor N95 y sobre esa una mascarilla quirúrgica, podríamos llegar al nivel de filtración adecuado y óptimo, ¿sí? Ahora vamos a hablar el punto número 2, el pilar fundamental que les decía que es la parte de talento humano. Aquí tenemos que hablar innecesariamente de las modalidades de trabajo. Como les mencionaba, tenemos que hacer un análisis de riesgo y aquí viene un trabajo en conjunto de la parte de las personas que trabajamos en seguridad y salud ocupacional, generando una evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos ya tiene que considerar y tiene que estar considerada dentro de nuestra organización el factor de riesgo biológico. Y esa medición de factor riesgo biológico tiene que permanecer de por vida, porque es una consideración que ahora nos deja un grave ejemplo que tenemos que tenerla muy en cuenta.
¿ya? A través de esta evaluación de riesgos, nosotros tenemos que validar cuáles son los cargos de mayor riesgo. Y a estos cargos de mayor riesgo voy a saber si es que opto por otra actividad que sea a través de teletrabajo y si es que necesariamente no puede ser por teletrabajo, podríamos generar el uso de algún tema de sistema de protección o a la vez ya el uso de un equipo de protección personal. ¿Sí? Estas modalidades, como las mencioné, es en el tema del teletrabajo. Hay un punto a destacar. Nosotros como Cámara de Comercio de Quito siempre estamos brindando todo tipo de tips y todo tipo de recomendaciones para todas estas actividades que hemos venido desarrollando durante esta cuarentena. ¿Ya? El tema de reuniones a través de videoconferencia, incluso al momento que yo retome actividades, para reunirme con mi jefe o con mis subalternos, tendría que ser a través de estas herramientas. Entonces ahí hay que preguntarnos con talento humano. ¿Existe la infraestructura? Nosotros con el Departamento de Tecnología de la Información podemos cubrir esta demanda y de ahí armar calendarios o cronogramas de trabajo que puede ser de forma presencial y de forma de home office alternando lunes, miércoles y viernes, jueves y viernes, miércoles y viernes, ya va a depender de cómo lo gestiona talento humano para evitar conglomerado de personas. Y también el tema de migrar a este tipo de modalidades de capacitación, como por ejemplo el día de hoy a través de este webinar, o incluso en la formación a través de estas plataformas virtuales. Aquí quiero también mencionar que nosotros como Cámara, a través de nuestra Escuela de Negocios, brindamos esta plataforma de capacitaciones hasta el 31 de abril, perdón, hasta el 30 de abril de forma gratuita. Ustedes pueden ingresar en esta plataforma de Tu Negocio en Marcha y están habilitadas estas dos formaciones, liderazgo personal y planificación estratégica. Entonces, es un momento en el cual nosotros debemos familiarizarnos con estas tecnologías y de alguna manera ponernos a la vanguardia. Luego hablamos algo importante en la parte de talento humano y en la parte de trabajo social, es importante mencionar esta huella de salud. ¿Ya? Para esto nos vamos a un gráfico adaptado por el doctor Víctor Tens, que es un médico de temas críticos y pulmonares, el cual nos dice cuál es la huella de esta pandemia. Nos presentan cuatro ondas. Estas cuatro ondas, la primera va enmarcada obviamente en la mortalidad y morbilidad del COVID, que como sabemos es un virus nuevo, va a tener un pico muy elevado. Sin embargo, nos habla de una segunda onda en la cual ya no se ven afectadas las personas necesariamente que tienen el COVID, sino las personas que necesitaban atención urgente y no tienen condiciones del COVID y que no han podido ser atendidas porque los hospitales o las unidades de salud se encuentran colapsadas. ¿Ya? Por ponerles un ejemplo, en la parte de abajo, el post-use recovery, después de, obviamente, de la etapa de recuperación de unidad de cuidados intensivos, recién en la parte inferior, estas personas, pasado este tiempo, podrían ser atendidas. Sin embargo, son personas que necesitan o necesitaban ser atendidas urgentemente. La tercera curva nos habla de las personas vulnerables y de condiciones crónicas que necesitaban ser atendidos y que efectivamente por su condición de vulnerabilidad, personas mayores de los 60 años no han podido ser atendidas o dirigirse a estas unidades hospitalarias para recibir su tratamiento o para las consultas médicas de seguimiento. Entonces, esta es una tercera curva. Y finalmente, esta curva de crecimiento logarítmica que nos habla que es el trauma psicológico, ¿ya? Las enfermedades mentales, ¿ya? El tema como los daños económicos y el síndrome de burnout, ¿ya? En esto es mucho énfasis en el cual deben trabajar las áreas de trabajo social. Ahí es un tema relevante. Nosotros, y ahí pregunto a todos los profesionales de esta área,
No sé si es que ya han considerado o conocen cuál es la situación de todos sus colaboradores, no solo de la forma directa, es decir, su familia directa, que sería su esposa e hijos. Tenemos que hacer un seguimiento si es que su padre fue infectado, si perdió un hermano por causa del COVID, porque todas estas personas están sufriendo estos traumas psicológicos. Sin irnos muy lejos, esto afecta no solo a las personas y a las familias, sino también a los médicos en los hospitales. Es por eso que cuando se dio estos picos en Italia de casos en los cuales tenían que decidir a quién salvaban y a quién no, existieron casos de médicos que se suicidaban, justamente porque ellos, siendo tan preparados para lo que se prepararon para salvar vidas, se sentían atados de mano. Entonces, si es que no hay este apoyo de las áreas de trabajo social, por ahí estamos teniendo un factor de riesgo que no estamos considerando y que puede afectarnos al momento que retomemos actividades, ya sea de forma presencial o a través de teletrabajo. Entonces, es momento que todas las áreas de trabajo social se pongan en estos planes de acción y que puedan considerar a todos sus colaboradores y su núcleo familiar. ¿Sí? Luego hablaba de un tercer pilar que es el tema de infraestructura. ¿Ya? El tema de infraestructura, nosotros hablábamos de controles de ingeniería sin contacto. Entonces, a nivel de infraestructura como organizaciones, nosotros también tenemos que prepararnos antes que nuestros trabajadores retomen estas actividades de forma paulatina una vez que se haya terminado la cuarentena. ¿Y cuáles son estos controles de ingeniería? Yo les he presentado aquí los principales. El primero, el tema de contar sí o sí con un termómetro infrarrojo. Se debería tomar las temperaturas de toda persona que va a ingresar en mi establecimiento. Hay empresas que incluso hacen el tema de alcocheck para evitar accidentes, fruto de que las personas estén inmersas en sustancias alcohólicas. En este caso, como medida preventiva, se debería tomar la temperatura al momento que toda persona ingresa a un establecimiento. Luego vamos al tema de sistemas de ventilación localizado. Aquí un tema fundamental de mencionar es que en los edificios actuales o edificios inteligentes, el tema de ventilación natural por ahí es un poquito relegado. Lo que hacen es tener sistemas de ventilación localizado, pero ahí es un dato muy importante a considerar. Nosotros tenemos que validar la periodicidad del cambio de estos filtros y considerar que obviamente lo recomendable también, al igual que el lavado de manos, es que existe una constante aireación del espacio de trabajo. Luego tenemos el tema, como les mencionaba, para el lavado de manos, y si estamos hablando de un tema de controles de ingeniería sin contacto, estas llaves con sensores de apertura y cierre automático para que se puedan lavar las manos. De igual forma, en el tema de aireamiento de espacios de trabajo en los edificios o en los espacios de trabajo donde existan ventanales, deberían mantenerse abiertos para que exista una buena aireación. Dispensadores de papel toalla. En realidad aquí pongo un ejemplo que debería considerarse. Si yo pongo dispensadores de papel toalla, tiene que ser que no genere un tipo de contacto sobre la superficie como tal. Es decir, si es que yo puedo considerar el papel toalla que una vez que yo retiro uno, sale automáticamente otro, ese es el correcto o el más apto en este caso de tecnología sin contacto. Y obviamente ustedes van a ver que durante todos los controles siempre vamos a mantener el distanciamiento social, ¿sí? Luego tenemos el tema de dispensadores automáticos de jabón, líquido o espuma. En este caso, por lo que les presentaba al momento, cuál es el poder que hace o cuál es la actividad con la cual el jabón mata al virus, ¿sí? El tema de dispensadores automáticos de alcohol o de gel hidroalcohólico al 70%, esto es fundamental. Se debe contar con esto al interior, en las unidades sanitarias, contar con el tema del jabón. Y en el caso que por A o B no tuviéramos jabón, es recomendable utilizar este gel hidroalcohólico o este alcohol. Filtros de alta eficiencia, sistemas de ventilación localizado. Retomo nuevamente al primer ejemplo, perdón,
que les decía en los edificios inteligentes. Existen filtros que son de alta eficiencia. ¿Dónde se los utiliza actualmente? Se los utiliza en quirófanos, donde obviamente este espacio tiene que estar lo más desinfectado posible porque ahí se va a realizar actividades quirúrgicas. Entonces, ahora es momento de validar este tipo de filtros para colocar en nuestros sistemas de ventilación localizados. Entonces, los administradores de los edificios deberían considerar este tipo de filtrado para mi sistema de ventilación localizado. Aspersores automáticos de viricidas en zonas en las cuales nosotros tengamos afluencia de personas y que estemos en contacto todo el tiempo. Sin embargo, de igual forma, sería el uso obligatorio, como les menciono, el uso de mascarillas, ¿sí? El cuarto pilar es el espacio de trabajo, el distanciamiento, la limpieza y la desinfección. Cuando hablamos de limpieza, es una limpieza que nosotros normalmente la hacemos en nuestro hogar. Sin embargo, la limpieza y la desinfección son muy distintas. La limpieza no va a matar microorganismos, la desinfección sí. Y si es que yo quiero ser un poco más estricto, la esterilización, que eso lo hace a nivel hospitalario. Sin embargo, con la limpieza y desinfección, nosotros garantizaríamos que nuestros puestos de trabajo puedan ser nuevamente utilizados, utilizando también y tomando estas consideraciones de distanciamiento social. Para esto, estos espacios de trabajo, ¿qué es lo que debemos considerar? Lavabos de mano con agua y jabón, lavado de manos con agua y jabón al momento que llegamos a nuestra oficina, debe ser un hábito. Una vez que obviamente nos hemos lavado las manos utilizando guantes, alcohol en spray que debe proporcionarnos nosotros, nuestro departamento de seguridad y salud a través del área de talento humano, y toallas de papel descartables en las cuales 5 minutos antes de empezar nuestras actividades deberíamos limpiar todas las superficies de contacto directo que vamos a tener durante el desempeño de nuestras labores. Teclado, mouse del escritorio, el monitor, los apoyabrazos, todas estas superficies, ¿ya? En el caso que nosotros tengamos la atención de personas a través de balcones de servicio, se debería colocar barreras. Estas barreras protectoras que antes se las utilizaba en los bancos y que obviamente en muchas de estas entidades financieras para atención al cliente lo han retirado y ahora lo hacen a través de cubículos abiertos. Ahí tendrían que nuevamente reconsiderar esta actividad, igual pese a que tendríamos el uso obligatorio de mascarillas. ¿Ya? Espacios de videoconferencia o reuniones virtuales. Estos espacios de videoconferencia o reuniones virtuales deben ser, si es que yo tengo mi puesto de trabajo tiene que tener todos los implementos o las herramientas tecnológicas para que yo pueda hacer estas videoconferencias sin moverme de mi puesto. ¿Ya? Entonces, ahí nuevamente recae el tema de los departamentos de tecnología de la información. Tendrían que hacer un levantamiento. ¿Cuántos puestos tenemos? Tenemos laptops, tenemos computadoras de escritorio. Si tenemos computadoras de escritorio y no tiene una cámara, considerar el tener una cámara, considerar tener micrófono y proporcionar esto antes de un posible retorno de actividades. Finalmente, también en la parte de limpieza y desinfección de las baterías sanitarias y de todas las superficies de contacto. En el caso de que nosotros tengamos un edificio y tengamos estas superficies, ¿sí? Y como les menciono nuevamente, el distanciamiento social. Los lugares de alta concurrencia. Yo en el último tiempo que he salido, que me ha tocado hacer compras, obviamente saliendo con mascarillas, con guantes, con una ropa destinada para salir de mi casa, he visto que este distanciamiento en los supermercados se está cumpliendo. Un distanciamiento que muchas veces hace que lleguen colas que van 2 o 3 subsuelos. Sin embargo, eso es lo que se debería hacer. De igual forma, en el tema de los supermercados o en los temas de las tiendas de barrio, se debería colocar señalética sobre el piso, es decir, cuál es el espacio que debemos mantener entre el comprador y el vendedor. Entonces, a esto, un ojo a las tienditas de barrio, el tema de señalizar
todos el tema de las distancias para que sus clientes de barrio puedan ir con toda la tranquilidad y ustedes no tengan el tema de aglomeración de personas. En los supermercados más grandes o los que atienden habitualmente, he visto este tipo de señalética y es lo que nosotros deberíamos en este momento mantener. Igual para el ingreso en los edificios. Si es que yo tengo el tema de guardianía y tengo una recepción y existen varias oficinas, también debe mantenerse este distanciamiento social. Entonces, ahí hay que considerar con el área de seguridad que esto se respete. Obviamente luego vamos al tema de desinfectar con viricidas de forma diaria al finalizar las jornadas de trabajo. Cuando es un lugar de alta concurrencia, sí o sí tiene que ser el tema de desinfección al finalizar la jornada. ¿Ya? ¿Por qué al finalizar la jornada? Porque así nos aseguramos que no exista ninguna persona o que se pueda ver afectada. El tema de limpieza y desinfección de baterías sanitarias, si es que existieran, y la instalación de aspersores automáticos con viricidas que obviamente son avalados, que tienen registro sanitario y que pueden ser utilizados por la EPA, ¿sí? Luego vamos en el quinto pilar, que es la movilidad y el traslado del personal. Todos los controles que nosotros tenemos que tener en los medios de transporte, si es que son buses, si es que son a través de un taxi, a través de un Uber, o si yo me movilizo en tema de mi vehículo particular. Para el transporte público, sí o sí, desde que yo salgo de mi casa, el uso de guantes, el uso de mascarillas, evitar ir en unidades de transporte llenas. Aquí también las autoridades, al momento que generemos un retoma de actividades, debe garantizar esto, pero nosotros también como ciudadanos tenemos que evitar ingresar en unidades que estén llenas. Usar el alcohol hidrolizado, el gel hidroalcohólico, perdón, o el alcohol en spray. No tocarnos ojos, nariz y boca. Si estornudamos, cubrirnos con el antebrazo y rociar con alcohol en spray las zonas en las cuales nosotros estornudamos, pese a que tengamos una mascarilla, ¿ya? Lavarse las manos con agua y jabón al momento que nosotros llegamos. En el transporte corporativo exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí se debe considerar un tema puntual, mantener un mínimo de asientos de distancia. Es decir, si la unidad de transporte estaba destinada para 15 personas, tengo que considerar que por ahí ya no van a ir las 15, van a ir 7 personas como máximo, ¿sí? Y de ahí las recomendaciones de llevar el alcohol en gel, el, el, el tema del alcohol en spray, no tocarse los ojos y nariz y boca, si estornudamos cubrirnos, rociarnos con alcohol y lavarnos las manos una vez que llegamos. En transporte personal, de igual forma, antes de salir de casa, usar mascarilla y guantes, desinfectar previo al embarque con el alcohol, puede ser con algún tipo de desinfectante, usar el gel hidroalcohólico o alcohol en spray. En el caso que llevemos personas, se debería considerar llevar una sola persona en la parte posterior y tomar las consideraciones que se necesitarían en el caso de que yo tenga una familia y tengo que trasladarme más de 2 personas. ¿Ya? Algo importante, como ustedes saben, el tema escolar no va a retomar este año las clases de forma presencial, entonces por ahí sí salvaguardar el tema de evitar justamente ir más de 2 personas. De ahí las recomendaciones de no tocar ojos, nariz y boca, si esto no es cubrirnos con el antebrazo y lavarnos las manos. Finalmente, el tema de las formas de saludar. ¿Ya? Yo he tomado esta tabla de un instructivo, de una guía que nosotros hemos generado como Departamento de Salud, de Seguridad y Salud Ocupacional, que ya les presento en la siguiente diapositiva, en la cual también tenemos que considerar este tema fundamental, el cual nosotros tenemos que validar que ya no puede ser el saludo con la mano, con un beso en la mejilla. Entonces, aquí un canal de televisión de España nos daba estas recomendaciones: un saludo bucán, un tradicional tailandés, el levantacejas, un saludo rockero metalero, un jao, y el saludo que nosotros decidamos implementar, que no sea con contacto físico de nuestras manos o de nuestro rostro, ¿sí? Finalmente, lo que les mencionaba, como Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, nosotros hemos desarrollado una guía que ustedes como empleadores pueden seguir para reducir el riesgo del COVID post cuarentena.
Yo aquí quiero agradecer a mi equipo de trabajo que ustedes ven ahí, en los cuales hemos tomado esta modalidad a través de las videoconferencias y hemos podido consolidar esta guía que ahora les presentamos. Esta guía se encuentra publicada en nuestras redes sociales. Sin embargo, en el caso de que alguna persona, alguna empresa la requiere, nos puede solicitar o al finalizar dejarnos un mensaje y se les enviaría el link en el cual ustedes se puedan descargar. De igual forma, agradecerle a la doctora Katy Játiva, al licenciado John Mora, por información importante que se ha presentado. ¿Sí? No me queda más que agradecerles el tema por la presentación, por todo lo que nosotros hemos desarrollado y me olvidaba, el tema de la guía es esta guía, no sé si ustedes la pueden ver, sin embargo aquí se considera desde una evaluación de riesgos iniciales, actividades esenciales y necesarias, tipos de transporte, procedimientos de limpieza y desinfección, limpieza y desinfección en puestos de trabajo, el tema de limpieza y desinfección en hogares y viviendas. Aquí consideramos en viviendas que no tengan casos de COVID o en viviendas que tengan casos de COVID, cómo debemos gestionar. Un tema importante en las urbanizaciones. En las urbanizaciones se tiene que considerar este tema de desinfección de todas las áreas comunes, porque en una urbanización puede existir personas que trabajen en sectores estratégicos y que se movilicen a diario en sus vehículos. Pese a que en la empresa o en la fábrica o al ingreso de su negocio les desinfectan, al momento que él regresa a la urbanización no se han tomado estos controles. Entonces el virus se va a quedar en estas superficies y sería necesario que las administraciones de estas zonas comunales lleguen a un tema para desinfectar periódicamente estas urbanizaciones o conjuntos habitacionales. Los controles que aquí hemos generado, las áreas operativas, los pasos que debemos seguir y obviamente aquí ustedes tienen una estructura de cada una de las tablas. En este caso tomé la tabla número 4, que era las formas de saludar, que les presenté al final, y como ustedes pueden darse cuenta, nosotros también todo este material lo hemos referenciado a través de fuentes oficiales. Nosotros toda esta información la hemos tomado de fuentes oficiales, de fuentes de China, de Wuhan, de protocolos que ellos tomaron para esto, de departamentos de seguridad y salud, tanto de Estados Unidos como de Chile, como de España, normas propias del Ecuador, y que nosotros hemos podido consolidar y sacarles un extracto específico según para presentarles esta guía. Importante mencionarles, esta es una guía general de actividades. En conjunto con nuestro departamento, trabajamos en protocolos de bioseguridad específicos por actividad, para lo cual ustedes pueden comunicarse a través de mi correo electrónico, como le mencioné, fdias@lacamaradequito.com y solicitarnos esto. De igual forma, se encuentra mi número telefónico en la parte inferior de la guía y de igual forma pueden hacer todas las consultas. Recuerden que esto también está en nuestras cuentas de redes sociales y ustedes van a tener ahí. En el post que nosotros mandamos para este webinar se encuentra mi número de celular en el cual puedo responder cualquier inquietud en el caso que ustedes la necesiten. Muchísimas gracias. En este momento voy a proceder a revisar preguntas que ustedes le pudieron haber surgido de necesidades y poderlas responder, ¿sí? Me pregunta Dayana, hola, una pregunta. Las empresas pueden hacer esto, pero por ejemplo, un mensajero puede llegar sin ninguna protección. ¿Qué hacer cuando los demás no cumplen con esto? Yo les decía que esto es un tema de hábitos. Entonces, los hábitos también se dice que en 21 días que hacemos una misma actividad, logramos mantener un hábito. Entonces, este hábito debe ser de todas las personas que sí o sí va a ser la necesidad de utilizar una mascarilla.
Las autoridades también van a tener el tema de mantener esta consideración. Actualmente es de una multa de $100 si es que yo no llevo mascarilla, se debería mantener de forma permanente para que toda actividad que se reincorpore cumpla con estos protocolos de seguridad. Luego me pregunta Dayana, como empleadores, ¿qué debemos entregar para reincorporarse? ¿Nos puede listar lo mínimo requerido? A ver, lo mínimo requerido va a ser siempre el tema de la mascarilla, el tema del alcohol en spray, el tema de unos guantes y eso sería lo mínimo. Sin embargo, va a ser fundamental que hagamos una evaluación de riesgos y bajo esa evaluación de riesgos poder considerar qué equipos de protección personal mínimos necesito por industria. Te podría decir eso de forma general, sin embargo, sería importante considerar esta evaluación para darte una respuesta un poquito más amplia. Luego nos menciona de Paz, nos dice, por favor, me puede ayudar con el link para descargar la guía. Como les mencioné, a través de nuestras redes sociales, nuestro departamento de comunicación va a colgar el tema del link en el cual ustedes van a poder descargarse esta guía. Luego nos menciona, ¿la Cámara de Comercio de Quito provee estos servicios de desinfección? Sí. Obviamente, como les mencionaba en el tema de desinfección, nosotros estamos trabajando también con alianzas estratégicas, con empresas que se dedican al tema de desinfección y como cámara poderles brindar este servicio a un costo preferencial. ¿Ya? Este servicio de desinfección lo haríamos, como les digo, a través de una alianza estratégica para que ustedes tengan un costo preferencial, pero obviamente lo va a hacer, en este caso, la empresa destinada a la desinfección. Déjenme validar. ¿Qué más nos preguntan aquí? ¿Me puedes ayudar con la guía? Como les mencioné, la guía va a estar colgada en nuestras redes sociales. Sin embargo, en los correos que me han podido proporcionar, les voy a hacer llegar la guía. Hola, si tengo una mascarilla DDT reusable de material quirúrgico con productor facial, ¿estaríamos protegidos? Ahí retomamos en el tema de las mascarillas hechas en casa o las mascarillas reutilizables. Ahí hay que validar que no existe un nivel de protección como un factor N95. Sin embargo, si es que todas las personas utilizamos una mascarilla, estaríamos de alguna manera protegidos. Lo importante en estas mascarillas de tela o reusable es obviamente el lavado de estas mascarillas previo al uso, con abundante agua y jabón. Jabón va a matar el virus de cualquier superficie. ¿Puede ayudarme con el documento? Sí, al finalizar les enviaría. ¿Es necesaria utilización de los guantes o el lavado de manos? Recae nuevamente. Es fundamental el lavado de manos. El lavado de manos me conlleva a que yo de alguna manera no tengo o no soy portador del virus en mi superficie y si es que yo por A o B me decido topar la cara o los ojos, si estoy lavado las manos, voy a estar protegido, algo que puede generarme una falsa seguridad con los guantes. Porque muchas veces las personas cuando estamos con un equipo de protección nos da una falsa seguridad, dicen estoy protegido, entonces estoy con los guantes y de repente me comienzo a topar la nariz, la cara, la boca, sin darme cuenta. Entonces por ahí va a resultar un tema de un exceso de confianza. Lo estoy buscando en las redes y no lo encuentro. Como les mencioné, al finalizar de esto, a través de nuestro departamento de comunicación, voy a pedir que se publique esto para que ustedes puedan descargarse. Nosotros publicamos esto hace una semana, sin embargo, esta guía, como les digo, está subida en la web, pero el link obviamente lo enviaré al departamento de comunicación. ¿Sería aconsejable seguir manteniendo las reuniones virtuales? Sí. Ya, lo que nosotros tenemos que mantener es este tema de distanciamiento social. Entonces, las plataformas virtuales de reuniones, de meetings, va a ser necesarias que sigan manteniéndose a través de la web. Como les mencionaba en el ejemplo, o sea, si es que yo estoy en mi oficina y la oficina de mi jefe está en la siguiente sala, yo puedo contactarme con él, pero a través de estas videoconferencias si es necesario que le vea o a través de una llamada telefónica. Yo tengo que evitar el sitio de aglomeración de personas para que justamente mantener este distanciamiento. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar para clientes o proveedores que ingresan a la empresa?
De igual forma, los controles, como le mencioné, tomar la temperatura. Persona que no haya ingresado con mascarilla no puede ingresar, o sea, esté sin mascarilla no puede ingresar. Ese es el primer filtro. Segundo filtro, sería importante que las empresas que reciben alta demanda de estas personas puedan, si es que ingresan con vehículos, tener la desinfección de los vehículos al momento que se ingresa. Y obviamente a las personas que van a ingresar, dotarles de gel en las manos para que se desinfecten las manos, y es decir, las superficies que ellos van a tocar, y el tema del uso de la mascarilla. Buenas tardes, por favor, si me puede enviar la guía, y ya les envío la guía a todos los que me han enviado el correo. Si a ver, aquí es otra pregunta. Dice, si el trabajador su gestión es manual y no puedo hacerlo con guantes quirúrgicos, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? A ver, existen tipos de guantes y eso en el mercado, si bien es cierto, no son guantes quirúrgicos, sin embargo, me permiten una maniobra de trabajo porque se adhieren y son muy, muy pegados a la mano y me permiten movilidad y que pueden ser utilizados en el tema de que no exista el tema de ingreso de líquidos, tal cual, mismo principio de un guante quirúrgico. ¿Cuál es su opinión sobre los túneles de desinfección para personas? Isabel Sarmiento. Bueno, ahí yo sí soy en ese aspecto. No hay evidencia científica de que sea bueno o que sea malo. Sin embargo, veo que muchos gobiernos municipales, no solo aquí, sino en otros países, lo toman como medida preventiva. Habría que validar que efectivamente esta puede ser una medida preventiva inicial, sin embargo, habría que tomar todas las consideraciones a través de una evaluación y a través que nuestros expertos en este tema nos puedan validar algún estudio, algún tema puntual que valide si son buenos o son malos. No podría emitir un juicio de valor referente a eso. Buenas tardes. En el caso de las iglesias, en este caso católicas, donde imparten formación de catecismos para niños, jóvenes, cultos religiosos, servicios como documentos, ¿cómo sería el protocolo que se debe seguir? Ahí, efectivamente, igual el distanciamiento social. Si estamos en una iglesia, debería mantenerse el espacio, no podrían sentarse, las silletas son para 10 personas, deberían estar como mínimo unas 3 personas y saltando una fila. Entonces ahí tendría que optar, como todos, migrar al tema de impartir este tema de catecismo a través de plataformas virtuales en las cuales podamos tener la seguridad, sobre todo en el tema de niños, para prevenir el tema de contagios. ¿Sí? Lo mismo en el caso de adultos mayores y en lo posible, si es que tengo que yo asistir, porque en realidad el retomo de actividades va a ser posible si es que tomamos de estas medidas contingentes, el tema del uso obligatorio de las mascarillas. Ahí deberíamos ser muy duros con nosotros mismos todos y con todas las personas y a la persona que yo vea con una mascarilla, o sea, decirle, mira, o sea, no es tu vida, es la vida de todos, es la vida de tu hijo, es la vida de tu hermano, de tu amigo, de todos los que estamos aquí y hacerlo obligatorio. O sea, deberíamos sentirnos y nos debería afectar a todos este tema. Nuevamente, disculpa, ¿usted recomendaría el tema de desinfección? Como les menciono, no podría emitir un tema de juicio de valor porque no existe en este caso, un aval eh, científico que diga que es bueno o es malo. Sin embargo, como les digo, hay muchos entes municipales que lo están tomando como medidas preventivas y les ha dado mucho efecto. Sin embargo, habría que considerar ya a futuro en evidencia científica si son buenos o si son malos. ¿Sabe quién está vendiendo los termómetros láser? A ver, aquí es algo importante. Nosotros como cámara también creamos en nuestra cuenta de Facebook, las personas que no nos siguen, nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales de Facebook, de Twitter, de Instagram, de LinkedIn, en la cual nosotros constantemente estamos colgando información relevante e información importante hacia nuestros socios y hacia el personal también. En este caso, lo que les recomiendo es que se añadan a nuestra página, de nuestras redes sociales de Facebook y se añadan al grupos
grupo CSQ, en el cual ahí está una interacción de todos nuestros socios y tiene el tema de venta de distintos tipos de materiales, no solo de termómetros, sino de mascarillas o de equipos de protección específicos, en los cuales obviamente ustedes hacen la negociación directa. Nosotros no tenemos injerencia, es directo proveedor con la persona que adquiere. Obviamente tienen que tomar los recaudos necesarios para evitar el tema de algo que no sea lícito. Me puede ayudar con la guía. ¿Qué seguridad deben tener los mensajeros de cada empresa? Los EPPs, como les mencioné, guantes, el tema de mascarillas, el tema de mantenerse, por ejemplo, en el caso de mensajeros y que vayan a través de motos, ellos deberían mantenerse con el casco puesto incluso para ingresar a un establecimiento. Es una protección tanto para la persona que está afuera como para la persona que lleva eso. Esta guía me puede enviar. Buenas tardes, tenemos proveedores de aspersores viricidas. A ver, lo que sí nosotros, proveedores de aspersores viricidas, como le mencioné, en esta plataforma, en este grupo que nosotros abrimos en el Facebook, existe de todo tipo de socios, desde una empresa que vende por ahí un tornillo, ¿ya? Entonces, sería importante que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que pongan la campanita para que les lleguen todas estas notificaciones y a su vez nosotros podamos compartir con ustedes toda esta información que es muy valiosa. ¿Nos puede hablar un poco de la declaratoria de COVID positivo como accidente laboral? Bueno, ahí es algo importante. Por ejemplo, en el tema de nuestra legislación, el riesgos de trabajo nos indica que obviamente que el tema de un paciente de COVID que contrajo en el tema de sus actividades es considerado un accidente laboral. Entonces ahí hay que generar la declaratoria, obviamente hay que tener el tema del resultado de este examen de COVID, pero algo importante, para realizarte este examen del COVID, yo tengo que llamar al 171, al Ministerio de Salud. Ellos me direccionan y me dan el aval para que yo me pueda hacer de forma particular este examen y yo tenga con toda esa información, yo tengo que declararlo y obviamente es un accidente de trabajo. ¿Sabe qué fecha retomaremos las labores? Muy buena pregunta. Eh, la verdad, no tengo una respuesta para decirles, ¿sabe qué? En una semana, en un mes, podríamos retomar las actividades. Sin embargo, va a depender de cómo, o sea, como sociedad actuamos. Si es que nosotros seguimos saliendo y no tomamos los controles necesarios, nunca vamos a llegar a este pico de contagios y nunca vamos a lograr aplanar la curva. Entonces es el momento de tomar conciencia todos y si queremos retomar actividades, seguir las recomendaciones que nos dan nuestros expertos en este tema. Y si por ahí no soy afín a estos expertos, seguir las recomendaciones a nivel mundial en la cual nos indican que obviamente el confinamiento, el uso de mascarillas es lo fundamental para terminar con esta pandemia. Vean el caso de China, de Wuhan, ellos ya retomaron las actividades de forma paulatina, sin embargo, retomaron las actividades. Les tomó alrededor de 2 meses, pero más de 2 meses, perdón, les tomó casi 3 meses del tema de retorno de actividades, sin embargo, lo han logrado. Pero esto es trabajo de todos, no es de una persona, no es de dos, sino un trabajo conjunto. Voy a responder a las últimas dos preguntas porque hemos llegado al tiempo. Sin embargo, como les menciono, en el caso de que tengan alguna pregunta adicional, está mi correo electrónico y de igual forma yo voy a validar aquí, al finalizar esto, copiar los correos y poderles compartir esta guía. ¿Cómo se puede manejar el tema al momento de la hora del almuerzo que se tiene en las cafeterías? Muy buena pregunta, ¿ya? Aquí hay que considerar. Cuando yo hago este análisis con talento humano de mi aforo, yo tengo que validar ahora cuál es mi aforo actual.
Sí, en realidad cuando yo tengo, por ejemplo, el aforo por parte de los bomberos, ellos me validan por metro cuadrado cuántas personas pueden estar, y yo tengo que considerar mi nuevo metraje, considerando este distanciamiento mínimo de 1,5 metros. Entonces, bajo esos lineamientos, si yo tengo un comedor en el cual ingresaban 20 personas, por ahí ya no pueden ingresar las 20, pueden ingresar 5. Sin embargo, podemos hacer, si es que las 20 necesariamente tienen que trabajar de forma presencial, por horas. Y ahí tendríamos que considerar 30 minutos y los otros 30 minutos descansarán en sus puestos de trabajo, o a su vez considerar 10 personas hagan un home office, 10 personas hagan trabajo presencial y vamos alternando esto, ¿ya? Para empleados de una bananera, ¿cuál debería ser el equipo de protección para laborar? De igual forma, en el tema de una bananera, van a tener que utilizar sí o sí los guantes que de por sí ya utilizan, el tema de mascarillas, el tema de una cofia, obviamente porque la actividad bananera, si es que es a escala industrial y nivel de exportación, se genera el tema de lavado del producto, entonces tiene que estar considerado todos los equipos necesarios según el riesgo al cual esté expuesto y según la forma de trabajo que tenga esta bananera. Entonces, como les digo, retomo, por ahí les puedo decir algo muy general, sin embargo, sí me gusta ser muy específico al momento que nosotros generamos una evaluación de riesgos. Esa es la forma correcta para saber si es que necesito equipos de protección personal y qué equipos de protección personal necesito. Enmarcado en esto, lo que sí o sí debemos tener en nuestras casas es guantes, mascarillas y unas gafas de protección, obviamente cuando existe el tema de voy a salir de mi casa y no estoy en mi unidad de trabajo. Les agradezco, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Para nosotros como cámara es siempre un honor poderles brindar este tipo de capacitaciones o este tipo de webinars que siempre van en aporte justamente de los empleadores, de los trabajadores y también de los seres humanos de las personas. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, les agradezco. Por ahí me dice muy buenas tardes, por favor, el tema de los lentes. Lo que les decía al final es necesario el tema también el uso de unas gafas, si es que yo quiero ser muy riguroso, el tema de gafas de protección, pero obviamente mientras yo estoy haciendo actividades fuera de mi espacio. Por ejemplo, en mi casa no voy a estar puesto unas gafas. ¿Ya? En el caso de mi trabajo, si es que estoy puesto la mascarilla y todos están puestos las mascarillas, por ahí el tema del uso de las gafas no sería necesario si existe una buena ventilación o si se toman las medidas pertinentes de seguridad del distanciamiento, ¿ya? Muchísimas gracias, les agradezco. Hasta una próxima oportunidad.